Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 18. Quiero titular este mensaje con una pregunta. ¿Sabe usted quién es Jesús? ¿Sabes quién es el Señor? Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Tremenda pregunta, ¿verdad? Jesús le interesaba saber qué pensaba la gente de él. ¿Quién era él? Ellos le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas, de los antiguos, que ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Jesús estaba interesado en que sus discípulos supieran qué concepto la gente tenía de él. Recuerde que Jesús todo lo sabía, Jesús todo lo conocía. Si no estoy equivocado, en el capítulo 2 de Juan, por allá en el verso 24, algo así, dice que él no necesitaba que nadie le dijera nada, él no se fiaba de los hombres porque los conocía a todos. Así que Jesús sabía lo que la gente estaba diciendo de él, Jesús sabía el concepto que la gente tenía. Pero ¿por qué le hace la pregunta a los discípulos? Porque él quería que sus discípulos tuvieran bien claro cuál es el concepto de la gente hacia él y también cuál es el concepto de sus hijos hacia él. O sea, hay dos conceptos: el concepto del mundo, de la gente del común, y el concepto de sus hijos. La Biblia dice que cuando él les preguntó a ellos, después que le dijo, ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que alguno de los profetas que ha resucitado de los muertos. Entonces Jesús dice, bueno, a mí me interesa de verdad saber quién creen ustedes que soy yo. Y ustedes, le dijo el Señor, ¿quién creen que soy yo? Y allí se levantó Pedro y dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el enviado, tú eres el Mesías, tú eres el que esperamos, tú eres el Salvador de la humanidad. O sea que había un seguidor llamado Pedro que lo estaba siguiendo con todos los conceptos claros de que no estaba equivocado, siguiendo una fábula, siguiendo un falso profeta. Él sabía quién era Jesús y dijo, yo sé que tú eres el Cristo. Y otro de los evangelios relata y dice, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Acuérdese que Jesús le dijo, esto no se lo digan a nadie. Pero ¿cómo podían detener, verdad, el entender quién era él? Porque a Jesús le interesaba que lo supieran ellos, de pronto no la gente del común. La gente del común tenía su concepto, pero él quería que sus hijos, él quería que sus discípulos tuvieran bien claro quién era él. Ahora, ¿quién es Jesús para nosotros? Para muchos Jesús se ha convertido en una aspirina, en un calmante, en alguien que solamente venimos a buscar una oración y que nos sane y listo. Para otros Jesús puede ser un profeta más, como el concepto que tenían en ese tiempo la gente del común. Para otros Jesús de pronto no era ni siquiera Dios, era un hombre más. Es como el concepto que mucha gente tiene de que Jesús es un profeta más. Los que creen en Mahoma, los que creen en el islamismo, y hay algunas religiones que claramente dicen que Jesús era un profeta más. Cuando hablamos con los mahometanos, ellos dicen él era un profeta como Mahoma, que también hizo historia. La gran pregunta para ellos cuando dicen esto es, ¿dónde está tu profeta? ¿Dónde está tu Salvador? Porque si tú me dices ¿dónde está tu Salvador?, entonces te voy a decir quién es tu Salvador. Porque si tu Salvador, que es Mahoma, está en la tumba, entonces tengo que hablarte de alguien que se levantó de la tumba, que se llama Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre. O sea que él es el Todopoderoso. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para su casa? ¿Quién es Jesús para su familia? ¿Quién es Jesús para tu negocio? ¿Quién es Jesús en tu finanza? ¿Quién es Jesús en la obra de tus manos? ¿Quién es Jesús en todo lo que es tu vida? ¿Qué representa Jesús? Para mí lo representa todo. Él es todo para nosotros. Yo no puedo tener plata en el bolsillo, pero si tengo a Jesús, tengo más que dinero. Jesús no tiene precio. Él es el dueño de todo. La Biblia dice que el Padre lo constituyó heredero de todo. La Biblia dice de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y este era con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir que Jesús es todo y en todo. Cuando usted tiene a Cristo no le falta nada. Pueden venir problemas y dificultades, pero Cristo lo solucionará. Él te dará la respuesta, Él te levantará, Él te ayudará. A su nombre, gloria. Bendito sea el Señor. Pregúntele al vecino, dígale, ¿tiene claro usted quién es Jesús? La palabra Jesús significa salvación, o como dice en el hebreo, Yeshua, Dios con nosotros. Ese nombre no se lo inventó María ni José.
no se lo inventó ninguno de los profetas. Ese nombre vino del cielo. Cuando el ángel se le aparece a José y se le aparece a María, le da instrucciones precisas. Y dentro de las instrucciones que le da, le dice: y se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Él significa Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. No va a ser, no lo fue. Él sigue siendo en presente, aunque el reloj corra y los años pasen. En el presente Él siempre será Emanuel, Dios con nosotros. Él siempre será nuestro Salvador. Sea bendito el nombre del Señor. Los discípulos lo estaban viendo haciendo señales y milagros. Los discípulos lo estaban oyendo predicar la palabra. Los discípulos estaban recibiendo sus enseñanzas. Pero aún no estaba claro quién era Jesús. Y eso es lo tremendo, que nosotros debemos entender quién es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es Jesús solamente aquel que tú buscas para que te sane? ¿Es Jesús solamente la persona en que estás buscando salvación de tu alma? ¿Es Jesús solamente aquel que puede ayudarte en una dificultad? ¿Quién es Jesús? La Biblia dice en Juan capítulo 2, versículo 11, hablando de hablando de la primera señal que hizo Jesús, lo que conocemos como el primer milagro de Jesús. Estando en unas bodas, se acabó el vino, fueron a la madre de él, recurrieron a la mamá, no se atrevieron a hablar directamente con Jesús, pero fueron de la mamá para que intercediera. Esa es la tipología de la religión tradicional, que necesitan un intermediario para que vaya delante de Dios y pueda hacer el milagro. Cuando Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres, el único que el Padre instituyó. Por eso dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador. Se llama Jesucristo. Y dice en el verso 11 de Juan 2, este principio de señales hizo Jesús al convertir el agua en vino en Canaá de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos, ¿cuándo creyeron en él? Después de ver una señal. Jesús se le fue revelando al pueblo, se le fue revelando a sus discípulos poco a poco, según veía la necesidad. Y se le reveló con episodios que marcaran su vida. Es decir, con evidencias de casos que nunca se les podía olvidar. Y este es uno. La Biblia dice que entonces creyeron en él. Y dice el verso 23 del mismo capítulo 2. Vamos a leer primero el 22. Dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Oiga, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había. Nuevamente volvieron a creer. ¿Cuántas veces tenemos que creer con señales y milagros quién es Jesús? ¿Cuántas veces Jesús y de cuántas maneras se tiene que manifestar en nuestra vida para saber quién es Él? ¿Cuántas veces necesitamos más evidencia? ¿Cuántas veces? Dice el verso 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Cómo creyeron en su nombre? Viendo las señales que hacía. Viendo las señales. Aquí Dios ha hecho muchas señales. Y no solamente en esta campaña. Desde que esta iglesia comenzó, el Espíritu Santo ha estado haciendo milagros. Entonces, si usted sabe quién es Jesús, cuando usted como iglesia sabe quién es Jesús, cualquier problema que se le presente en la iglesia, usted no va a salir corriendo del templo para irse para otra parte, porque usted no está aquí siguiendo a un hombre, usted no está aquí siguiendo a una religión, usted está siguiendo al Todopoderoso, que un día va a venir a levantar a su pueblo y que nos va a llevar a una habitación celestial. Estamos siguiendo a Jesús. Ese Jesús fue a la cruz por nosotros. Ese Jesús pagó por nosotros el precio de nuestro pecado. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos lo abandonaron en el momento más difícil que Jesús vivió, cuando tenía que morir en la cruz. Todos se fueron, se escandalizaron, dice la Biblia. Y para este tiempo, como tradición, no solamente la religión tradicional, sino muchas iglesias y muchas congregaciones tienen en cuenta las palabras que Jesús dijo en la cruz, porque esas palabras tienen mucha simbología. Y hoy quiero nombrarlas solo por nombrarlas. La primera palabra que Jesús dice está en Lucas 23:34. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿De quién dijo eso Jesús? Lo dijo de las personas que lo estaban entregando, que lo estaban injuriando, que lo estaban golpeando, que lo estaban masacrando. Lo dijo con relación a sus enemigos. Pero Jesús venía enseñando: amad a vuestros enemigos,
orad por los que os persiguen y os ultrajan. Jesús venía enseñando una doctrina diferente, así que en la cruz él no podía hacer otra cosa diferente a lo que ya había enseñado. Ahora, con evidencia de su personalidad, tenía que dar ejemplo. Por eso Jesús le dice al Padre, perdónalos. Esto nunca nadie antes lo había hecho en la cruz. Todo el que era colgado en un madero era tratado como el peor de los seres humanos. Cargaba dentro de sí la maldición más grande de su vida. Pero este hombre que está allí crucificado, llamado Jesús,